Un saludo cordial a todos. Mi nombre es Fernanda Mayorga, perteneciente a la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. En esta ocasión les voy a explicar el ejercicio número 45 del libro de principios de circuitos eléctricos de Floyd, del capítulo número 6, el cual nos pregunta qué está mal con el circuito de la figura 686. Nos dan los valores de la resistencia y en un amperímetro que ha medido 7.82 miliamperios y la fuente de voltaje que es de 25 voltios. Bien, entonces lo que vamos a hacer es el cálculo analítico para ver si es que alguna resistencia está desconectada o está abierta, como se dice. Entonces empezamos con el cálculo de la intensidad 1. Como este es un circuito en paralelo, entonces el voltaje va a ser el mismo en todas las resistencias. Entonces usamos el valor de la fuente de voltaje, que es de 25 voltios, dividido para el valor de la resistencia. En la intensidad 1 va a ser de 4.7, el cual nos da 5.32 miliamperios. Realizamos el mismo proceso para la intensidad 2 y la intensidad 3. Realizado esto, lo que hacemos ahora es calcular la intensidad total sumando la intensidad 1, la intensidad 2 y la intensidad 3, la cual nos da una corriente de 10.87 miliamperios. Ahora, como vemos, el valor de la intensidad total no coincide con el valor medido del amperímetro, por lo cual podemos ver y concluir que hay una resistencia abierta. Para poder saber cuál es esta resistencia que está abierta, lo que vamos a hacer es restar los 10.87 miliamperios con el valor medido, el cual nos da 3.05 miliamperios. Este valor coincide con el valor de corriente de la resistencia 3, por lo cual podemos llegar a concluir que la resistencia 3 es la resistencia que está abierta. Gracias. Bueno, mi nombre es Stanley Castellanos y continuando con esto de los ejercicios, yo les voy a resolver el diagrama. ¿Qué nos dice? Determinar el voltaje a través de la resistencia 5 para cada una de las posiciones del interruptor de la figura. Esta es nuestra figura. La corriente en cada posición es como sigue. Cuando está conectado el interruptor a A, es de 3,35 miliamperios. Cuando está conectado a B es de 3,73 miliamperios. Y cuando está conectado a C es de 4,5 miliamperios. Y cuando está conectado a D es de 6 miliamperios. Ok. Para esto tenemos que aplicar lo que antes ya hemos visto. ¿Qué es lo que hemos visto? Pues la ley de voltajes de Kirchhoff, la cual nos dice que el voltaje inicial es igual a la sumatoria de los voltajes de caída. En este caso nosotros tenemos 5 voltajes de caída. Listo. Muy bien. Tenemos nuestra primera parte. Ahora, si nosotros nos damos cuenta, lo que nos pide es el voltaje en R5. Entonces, nuestra caída de voltaje en 5. ¿Tenemos nuestro voltaje inicial? Sí. Pero lo que no tenemos son los voltajes de las otras caídas. ¿Cómo podemos encontrar esto? Pues nos podemos ayudar de lo que es la ley de Ohm, el cual nos dice que nuestra corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Pero si nosotros nos fijamos, sí tenemos los valores de la resistencia, pero necesitamos una resistencia en general, una resistencia total. Entonces tenemos que calcular nuestra resistencia total. Entonces, resistencia total. Listo. Perfecto. Ya tenemos. Ok. Vamos aquí. Pero ya, estas son las tres cosas que tenemos que hacer. Pero si nos damos cuenta están en desorden. Porque primerito lo que deberíamos hacer es calcular nuestra resistencia total. ¿En qué punto? Si nosotros nos damos cuenta, en el gráfico, tenemos las resistencias de 1 a 4. Entonces vamos a poner aquí nuestra resistencia total. Va a ser de 1 a 4. Perfecto. Entonces, como necesitamos calcular un voltaje, porque necesitamos un voltaje de 1, de 2 y de 3 y 4, si ya calculamos una resistencia total de 1 a 4, ayudándonos con la ley de Ohm, vamos a encontrar
lo que vendría a ser el voltaje de 1 a 4, porque estamos utilizando la resistencia total de 1 a 4, es igual a la corriente, en este caso sería de A, porque estamos iniciando de 1 a 4 todito el sistema, por lo que vendría a ser la resistencia total de 1 a 4. Perfecto. Y aquí sí ya utilizando lo que es la ley de corrientes de Kirchhoff, podemos decir que tenemos que el voltaje en la caída de voltaje de 5 es igual al voltaje inicial menos el voltaje, bueno, aquí supuestamente sería nuestro voltaje 1 más nuestro voltaje 2 más nuestro voltaje 3 más nuestro voltaje 4. Pero para no volver a copiar lo mismo, porque ya estamos calculando antes, solo sería nuestro voltaje de 1 a 4. Y listo. Entonces comencemos. Comencemos con esto de aquí. Entonces, aquí, aquí, aquí. Este sería el orden correcto. Entonces, nuestra resistencia total de 1 a 4 sería los 1.8 kiloohmios más 1 kiloohmio más 820 ohmios más los 560 ohmios. Ya les tengo por aquí. Aquí está. Entonces, nuestra resistencia total es la suma de las resistencias que nos da un valor de la resistencia total de 1 a 4 es igual a 4180 ohmios. Ya tenemos la primera parte. Esto ya está. ¿Qué nos falta? La ley de Ohm. Decíamos que nuestro voltaje de 1 a 4 va a ser igual a la resistencia en A. ¿Cuánto es nuestra resistencia de A, que viene a ser de 1 a 4, nuestra resistencia total, que ya calculamos antes, de 4180 ohmios? Pero también nuestra corriente en A, que aquí ya le tenemos. Aquí tenemos en miliamperios, pero nosotros lo transformamos a amperios. Y nos da un valor de 0,00335 amperios. Esto multiplicados por la resistencia total nos da un valor de un voltaje de 14 voltios. Esto es nuestro voltaje de 1 a 4. Entonces, aplicando la ley de voltaje de Kirchhoff, que nos dice que el voltaje 5, en la caída de voltaje de la resistencia 5, es igual al voltaje inicial, que es 18 voltios, menos el voltaje de 1 a 4, que es 14 voltios. Nos da un valor de 4 voltios. Perfecto. Hemos acabado, completado todas estas y nuestro resultado saldrá. Pepa, completo, todo listo, todo perfecto, muy bien. Entonces, hemos acabado el primero. Ahora, ¿qué nos dice? Bueno, lo pongo por acá. Ya, hemos encontrado nuestro voltaje en 5 cuando estaba con el interruptor en A. Ahora, nos falta el interruptor en B. Para esto, tenemos que fijarnos en lo siguiente, de lo del circuito. Cuando está conectado a B, sale nuestra fuente de voltaje, pasa por la resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3, llega hasta este punto del nodo y vemos que sube nuestra corriente hasta llegar a B. Luego baja y llega a 5. ¿Qué nos quiere decir esto? Que no se va a tomar en cuenta la resistencia número 4. ¿Cómo también nos podemos dar cuenta de esto? En nuestras corrientes. Vemos que la corriente A es menor a la corriente B. Y esto nos confirma lo que les acabé de decir, que la resistencia 4 no va. Entonces, siguiendo con esa teoría y esa lógica, decimos que nuestra resistencia total ya no sería de 1 a 4, sino de 1 a 3. Nuestro voltaje ya no va a ser de 1 a 4, sino de 1 a 3, utilizando la ley de Ohm. Y nuestra ley de voltaje de Kirchhoff ya no sería la caída de voltaje 1 más la caída de voltaje 2 más la caída de voltaje 3 más la caída de voltaje 4, porque 4 ya no existe.
ya no se le toma en cuenta. Entonces 4 se nos va, dándonos un valor de que el voltaje en 5 va a ser el voltaje inicial menos el voltaje de 1 a 3. Perfecto. Este resultado igual ya les tengo por aquí. Como pueden observar, sumo las resistencias que son de 1.8 kiloohmio, de 1 kiloohmio y de 820 ohmios. Nos da un valor de 3620 ohmios. Ahora, tomando en cuenta, ya tenemos nuestra resistencia total. Muy bien, resistencia total, listo. Ley de Ohm, decimos que es nuestro voltaje de 1 a 3 es nuestra corriente. Aquí ya no sería de A, ahora sería nuestra corriente de B, que es de 3,73 miliamperios. Transformándole a amperios es de 0,00373 amperios. Multiplicado por la resistencia total, que es de 3620 ohmios, nos da un voltaje de 13.5 voltios. Ahora utilizamos la ley de voltaje de Kirchhoff, que ya le teníamos lista solo para reemplazar y resolver. Ya, entonces nuestro voltaje en 5 es igual al voltaje inicial 18 voltios menos nuestro voltaje de 1 a 3, que es de 13.5. Nos da un resultado de 4.5 voltios. Nuestro resultado en B. Hemos calculado con resistencia total, ley de Ohm y ley de Kirchhoff. Perfecto, estamos bien. 2 menos, faltan 2. Ya. Esto le voy a poner acá. Listo. De aquí ya podemos tachar lo siguiente. Voy a eliminarlo de acá porque ya no necesitamos. Y tacharíamos lo siguiente. A y B ya se acabó. Nos falta ahora con C. C pasa algo similar. Algo similar con lo que pasó en el anterior. Pero si nosotros nos fijamos donde está conectado el interruptor AC, pasa por la fuente de voltaje, la resistencia 1, resistencia 2. Llega hasta este nodo, sube. Luego llega a C y baja para llegar a 5. Entonces, lo mismo que hicimos antes. Calcular la resistencia total, pero ya no sería de 1 a 3, sino de 1 a 2. La ley de Ohm, igual queremos calcular nuestro voltaje, pero de 1 a 2. Sería la multiplicación de la corriente en C por la resistencia total de 1 a 2. Igual utilizaríamos la ley de voltaje de Kirchhoff, que es una suma de las caídas de voltaje, y es igual a la suma, al voltaje inicial, pero ya no se toma en cuenta 3. Y decimos que nuestro voltaje en 5 es nuestro voltaje inicial menos la sumatoria de voltajes de 1 a 2. Ya, perfecto. Esto igual ya les tengo aquí calculado. Perfecto. Listo. Entonces, sumamos nuestra resistencia total, que es 1 y 2. 1.8 kiloohmios y 1 kiloohmio. Nos da un valor de... Bueno, transformándolo a ohmios, por supuesto. Nos da un valor de 2800 ohmios o 2.8 kiloohmios. Es lo mismo. Ahora, ley de Ohm. De 1. Voltaje de 1 a 2. Tenemos nuestra resistencia total. Digo, sin nuestra resistencia total de 2800 ohmios por... Ahora, la corriente, que es de 4.5 miliamperios, transformado a amperios, es de 0,0045 amperios. Multiplicamos esto y tenemos nuestro voltaje de 1 a 2, que es de 12.6 voltios. Este resultado, reemplazando en lo que es la ley de voltaje de Kirchhoff, que ya teníamos igual antes despejada para reemplazar, que es nuestro voltaje en 5, es igual a nuestro voltaje inicial, que es 18, menos nuestro voltaje de 1 a 2, que es de 12.6 voltios. Tenemos un resultado de 5.4. Como observamos, hemos cumplido con todo. Llegamos a nuestro resultado cumpliendo lo que es resistencia total, ley de Ohm, ley de voltaje de Kirchhoff, que es también con esto. Llegamos a nuestro resultado. Muy bien. Nos queda uno más. Esto lo voy a poner por acá. Ahora,
siguiendo el mismo procedimiento anterior. Se le va esto. Ahora tacharíamos la C. ¿Qué nos falta? La D. ¿Cómo sería el pase de corriente? ¿Cómo sería nuestro circuito? Pues de la siguiente manera. Tenemos nuestra fuente de voltaje que pasa por la resistencia 1, sube, llega al punto D que está conectado con el interruptor y luego llega a 5. Perfecto. Entonces, siguiendo lo mismo que hicimos antes, nuestra resistencia total ya es pan comido, solo es nuestra resistencia 1. El voltaje, solo queremos nuestro voltaje cuando está en 1, que va a ser la corriente en D por la resistencia total, que es nuestra resistencia total en 1, igual. Aplicando la ley de voltaje de Kirchhoff, se nos iría el voltaje de caída 2 y solo sería una simple resta, que es nuestro voltaje inicial menos el voltaje 1. Ya, listo. Entonces apliquemos lo mismo. Aquí tenemos para D. Nuestra resistencia total es de 1.8 kiloohmios. Esto transformándole a ohmios, tenemos de 1800 ohmios. Multiplicado ahora, ¿por qué? Por nuestro corriente que es de miliamperios, 6 miliamperios, nos da un valor de 0,006 amperios. Multiplicado tenemos un voltaje 1 que es igual a 10.8 voltios. Reemplazando en la ley de voltaje de Kirchhoff, ya tenemos este paso, este paso, este paso. Ahora vamos al de acá. Solo es un reemplazo rápido. Voltaje inicial 18 voltios menos nuestro voltaje de 1 que es de 10.8. Nuestro voltaje 5 es de 7.2 voltios. Y listo. Hemos encontrado todito. Y eso es porque estamos reforzando conocimientos y también vimos que si nuestra corriente subía, aumentaba, nuestra resistencia bajaba. Y esto nos pudo ayudar a resolver en todo este ejercicio de este circuito. Bueno, espero haberles ayudado y muchas gracias. Les saluda Nicolás Reyes, estudiante de la Universidad de las Fuerzas Armadas, ESPE. A continuación les presento un ejercicio sobre cálculo de resistencias en circuitos en paralelo. El enunciado dice lo siguiente. En el circuito de la figura 669 determine la resistencia en R2, R3 y R4. La figura nos proporciona los siguientes datos. Una corriente de 5,03 mA, la cual corresponde a nuestra corriente total, pues es la primera corriente en ingresar al circuito, de la cual se difractan las demás corrientes, las cuales son en la primera rama 1 mA, en la segunda rama 2,14 mA, en la tercera rama 0,470 mA. En la cuarta rama no nos proporcionan la corriente total, pero es sencilla de calcular, pues nosotros conocemos que la corriente total en un circuito en paralelo es igual a la sumatoria de las corrientes en este mismo circuito. De tal manera que si nosotros no conocemos el valor de la corriente número 4, podemos hacer una simple operación donde tendremos que restar las corrientes conocidas a la corriente total, dándonos como resultado el valor de la corriente número 4. En este caso, realizando esas operaciones obtuvimos una corriente de 1.69 mA. De igual forma, aplicando estos datos a esta fórmula, nosotros podemos hallar la resistencia total, pues tenemos la corriente total y podemos usar cualquiera de las resistencias que se encuentran en nuestra información para calcular la resistencia total. Tal es así que la resistencia total en este circuito es de 8,9 ohms. Ahora, con la misma fórmula procedemos a reemplazar datos de modo que vamos a ir obteniendo de uno en uno los valores de las resistencias. Para la resistencia número 2, nosotros vamos a aplicar la resistencia total
sobre su respectiva corriente multiplicado por la corriente total, de modo que la resistencia 2 va a ser igual a 20,92 ohms. De igual forma procedemos con la resistencia número 3, la resistencia total sobre su respectiva corriente de rama multiplicado por la corriente total. Esto es igual a 95,25 ohms. Para la resistencia número 4 vamos a usar de igual forma la resistencia total, que es de 8,9 ohms sobre 1,69 miliamperios multiplicado por la corriente total de 5,03 miliamperios, dándonos como resultado que la resistencia número 4 es igual a 26,49 ohms. Podemos comprobar que nuestros resultados son correctos, puesto que la resistencia total es menor a la menor de todas las resistencias, la cual es de 20,92 ohms. Si nuestra resistencia total fuera mayor que cualquiera de estas, nuestros cálculos serían erróneos y estaríamos teniendo algún problema en nuestro ejercicio. Eso fue todo. Muchas gracias.